redes sociales. Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom a nuestros hermanos en Alefitaf, aquí en Toros, estamos aquí en Aguascalientes, nuestros hermanos en León y nuestros hermanos en Irapuato. Yahweh les bendiga. Y a todos los que vean los estudios por medio de las redes sociales. Estamos con el profeta Oseas. El profeta Oseas es un llamado de clamor, un llamado de advertencia. Literalmente no encuentro yo otras palabras para poder hablar de quién mejor mensajero puede dar un mensaje que aquel que lo vive en carne propia. No es lo mismo decirle a alguien, ¿sabes qué? Ten ánimo. Si una persona no está pasando por situaciones difíciles, pues dices, bueno, te aceptas el ánimo, pero cuando ves que una persona ha pasado por una situación difícil y que ha vivido en carne propia, ha vivido en la parte de lo que es la disciplina del Señor y el mostrarse alejado del Señor, y cuando has pasado por esos momentos que marcan tu vida, y cuando el Señor te trae y te lleva a que tú des ese llamado, entonces lo haces, pero no desde una perspectiva externa, sino lo haces a plena conciencia de lo que estás hablando y de lo que estás diciendo. El profeta Oseas, recordemos, estaba hablándole al pueblo porque todo lo que él estaba sintiendo y había experimentado con su esposa, la infidelidad de su esposa, el que a pesar de él ir y hablar con amor y hablar tras ella y buscar tras ella y estar buscando que ella regresara, lejos de obtener eso, ¿qué pasaba con su esposa? Se alejaba más y se iba detrás de los ídolos, se iba detrás de sus amantes, queriendo, no importando el amor que le daba a su esposo, menospreciando el amor que le daba a su esposo y pisoteando precisamente ese amor que a la postre es lo que hace que ella pueda regresar y lo que ella pueda mantener. Recordamos entonces que cuando Yahweh le dice y el profeta Oseas transmite las palabras al pueblo, les está transmitiendo las palabras al pueblo desde ese clamor, desde esa situación en donde les está diciendo literalmente, ¿cuánto más tiene que pasar para que ustedes se vuelvan? ¿Cuánto más tienen que pasar? ¿Cuánto más tienen que atravesar? ¿Cuánta disciplina? ¿Cuán duro es tu corazón que en lugar de volverte a Él cuando te habla, te endureces más? Y veíamos en el capítulo 4 que llega un momento en donde Yahweh les dice, ya no le hables. Ya ahorita ya no le hables. ¿Por qué? Porque la palabra, veíamos en el estudio de pactos de los jueves, que ¿qué fue lo que condenó al mundo en el tiempo del diluvio? Veíamos que ¿qué fue lo que condenó al mundo? La fe de Noé, la predicación de Noé. Conforme pasaba el tiempo y conforme Noé le decía a toda esa generación, arrepiéntanse, el juicio viene, arrepiéntanse, el juicio viene. Mientras más pasaba el tiempo, mientras más se afirmaba la fe de Noé, más esa misma fe condenaba a toda esa generación. ¿Por qué? Porque toda esa generación tuvo 100 años escuchando el mensaje de arrepentimiento. No hubo uno solo que pudiera decir que no escuchó, que no entendió, que no escuchó el llamado, sino que todos y cada uno de ellos no solamente vieron un hombre que se encargaba precisamente de pregonar el arrepentimiento. Dios quería que el pueblo se arrepintiera, Dios quería que el mundo se arrepintiera. ¿Y qué pasó? No entendieron y vino el diluvio, como dice la Escritura, y terminó por llevárselos absolutamente a todos. El momento del arrepentimiento vemos que es un don de Dios. El arrepentimiento no es algo que nosotros podamos decir, me arrepiento el día de mañana, me arrepiento pasado mañana. No, el arrepentimiento se da cuando Dios habla a tu corazón. Cuando Dios te habla, es momento de arrepentirse, porque no sabes si vas a tener el siguiente momento para poderte poner a cuentas con Dios. Y entonces, cuando tú no sabes eso, el querer o el creer que vas a tener un día después, dice el Señor, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día en el cual nosotros somos llamados y confrontados a volvernos a Dios. A volvernos a Dios y a no vivir como vivía la casa de Israel.
La casa de Israel vivía dado a los ídolos. Y me impactó mucho la película, que luego así como que diciendo, no, no puede ser. Digo, porque pinta de una manera muy triste la realidad que el día de hoy se vive en la mayoría de las congregaciones y en las vidas de muchas personas. Yo espero que Yahweh nos libre y que no seamos nosotros así, que cada uno, porque es una reflexión personal. Vemos a personas, en la película vamos a ver a personas que llegan y que levantan sus manos y que adoran y que dicen gloria a Dios, aplauden y bueno, alaba, y hasta le meten ritmo y gozar en tu poder, y saliendo de ahí con las amantes, acostándose con los novios, robando, en fornicación, haciendo todo, menos traer gloria al que es digno de recibir la gloria. Estaban viviendo, por eso dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y la reprensión y el llamado que Yahweh nos está haciendo no es casualidad que estemos estudiando en este tiempo el libro de Oseas, porque el libro de Oseas nos está determinando que es un tiempo previo a que el juicio de Dios se desate precisamente sobre lo que va a pasar en este mundo. Y es un tiempo en donde Yahweh, les mencionábamos, veíamos a finales del capítulo número 4, que Efraín precisamente se había dado a la prostitución, Efraín precisamente se había dado a los ídolos, y como dice en la gráfica que tenemos, Oseas 4:17 dice, Efraín se ha pegado a los ídolos, ¿qué dice? Déjalo. ¿Cuántas veces como papás que queremos que nuestros hijos no les vaya mal? Queremos que nuestros hijos, les queremos hacer lo más liviano posible el viaje a nuestros hijos a lo largo del tiempo que nosotros estemos aquí. Nuestros padres lo han tratado de hacer con nosotros, pero llega un momento en donde desgraciadamente el dicho dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Llega un momento en donde por más de que los hijos escuchen la reprensión, te va a ir mal, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, estudia, vas a reprobar el examen, estudia, vas a reprobar el examen, estudia, vas a ver, y que llegas y que me reprobé el examen, ¿por qué? Porque no estudié. Pero ¿cuántas veces te dije? Bueno, así, digo, ponemos ejemplos, no andes con ese chavo, ten cuidado, no estés con esos amigos, ten cuidado, no escuches eso, no veas esto, no hagas esto. Y entonces en el momento que pasa, llega un momento en donde dice el Señor, ¿sabes qué? Déjalo. Va a llegar el momento, y esto es algo que es muy fuerte, pero lo tenemos que entender. Nosotros, Yahweh nos va a demandar, hay una edad en donde Yahweh nos demanda el que estemos cuidando, guardando y velando por la vida de nuestros hijos, pero llega un momento en donde ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Y en esas decisiones que ellos vayan a tomar, ellos serán responsables delante de Dios. Tú vas a ser responsable como papá de qué hiciste y qué dejaste de hacer. Pero eso no le quita la responsabilidad de lo que Dios va a demandar a quién, a los hijos. Y entonces a los hijos, ¿sabes qué? Es que mi papá no, espérate. Aquí quitamos el diagnóstico de Freud, que somos programados de acuerdo a los traumas que pasamos durante nuestras etapas de bebés y todo, que somos programados por el medio ambiente. El psicoanálisis aquí no aplica. Aquí Dios te dice, el psicoanálisis lo único que busca es quitarle responsabilidad al hombre de lo que al final de cuentas tiene que hacer, que es responsabilizarse de sus actos. El día de hoy el ser humano busca, ¿sabes qué? Es que es así porque el mundo así lo hizo. No, eres así porque así tomaste la decisión de ser. Y Yahweh te va a demandar y te va a decir, no es que la serpiente, es que la mujer que tú me diste, o la serpiente me engañó. No, el juicio de Dios vendrá directamente ¿sobre quién? Sobre las personas, sobre cada uno de nosotros, Y entonces, yo me acuerdo que cuando andaba en mis épocas de rebelde sin causa y andaba en mi época de andar en el mundo y andar de rebelde, que no quería conocer nada de lo que Yahweh quería para mi vida, yo me acuerdo que mis papás se cansaban de hablar, de orar, y llegó un momento en donde
yo tuve 2 intentos de suicidios fallidos. Entonces llegó un momento en donde mis papás tuvieron que tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? No respetaba las reglas de la casa, no llegué a meter inclusive droga a la casa, no. Entonces llegó mi papá y dijo un día, estaban mis maletas ahí afuera de mi casa, mi papá me dijo, ¿sabes qué? No más, no más. Oye, pero Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y entonces mi mamá así hizo de tripas corazón y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer respetar las leyes que están en esta casa. Y si yo te permito que sigas haciendo eso, lejos de hacerte un bien, te voy a hacer un mal. Y entonces, prefiero, fíjate bien, ¿no quieres aprender la disciplina dentro de la casa? Tendrás que aprender la disciplina allá afuera. Y entonces, como chavo que cree que todo lo puedo, tan rojo, yo tengo mis amigos y mis amigos me van a querer y me van a cuidar y me van a mantener. Pues, oh sorpresa, a los 2 días de estar viviendo en casa de mi amigo, su mamá llegó y le dijo a uno de mis amigos, ¿sabes qué? Su amigo come mucho. Su amigo come mucho. Y entonces, tu amigo come mucho y ¿sabes qué? Pues aquí no podemos estar manteniendo una boca más, ¿no? Entonces, pues, que se vaya, ¿no? Y mi cuate así de, oye, pues que le caigas. Y empiezas a darte cuenta que mucho de lo que te dicen sus papás, hay un dicho popular, ¿no? El muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que cuando tú te sales de la cobertura, entonces te estás enrolando, estás literalmente en el dominio y en el control que el enemigo quiere o te busca tener. Y déjenme decirles por experiencia propia que a mí yo me identifico mucho con la parte del libro de Oseas, porque llega un momento en donde me impactó mucho la película, pero en algún momento fue porque yo viví de esa manera. Yo sabía lo que era llegar, ir a campamentos, ir a congresos de oración y llegar, terminaban los congresos de adoración y todo, y llegabas y seguías con tus mismos amigos, con tu misma música, haciendo lo que menos, dándole la gloria y la honra que Yahweh mandaba y deseaba. Y lejos de eso, el conocimiento que teníamos lo ocupábamos para lo malo, lo ocupábamos para hacerlo. Entonces llega un momento en donde Yahweh te dice, ¿sabes qué? No es, y eso es algo que yo puedo experimentar, no es que yo quiera que te vaya mal, pero tú estás decidiendo. Y entonces lo único que tengo que dejar es, ¿ok? ¿Crees que afuera te va a ir bien? Pues entonces el Señor lo único que hace es, no te va a obligar a que estés con Él. Él no quiere a nadie a la fuerza. De hecho, déjame decirte que no le haces ningún favor aunque tú estés aquí. Si estás aquí y si quieres escucharlo, es para tu bien, es para tu bendición. Pero Él no creas que dice, ¡ay, no vino Ricardo! No voy a hacer, ¡ay, la señora Ricardo está suegra! ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Quién se lo pierde? No. Al final de cuentas, el mandamiento que tú no ocupes o el mandamiento que tú no obedezcas, en la única persona que va a repercutir va a ser en ti y después en los seres cercanos, en tus seres cercanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la maldición trae eso. Yo les puedo decir que como experiencia, cuando Dios te dice no hay algo más duro que puedas experimentar en la vida que cuando Dios te dice quito mi protección. Cuando Dios te dice ¿te quieres revolcar? Ahí está. Y cuando Él hace eso, entonces te vas a encontrar con que el enemigo solamente busca algo de tu vida y es destruirte, robarte todo el propósito que tú tienes y terminar por matar. No busca nada, no le interesas absolutamente en nada.
Él buscará ¿qué? Destruir tu propósito. Y entonces sabe, fíjense bien, Dios nos ama tanto que ese proceso de dejarte, a Él le duele. El proceso de dejarte, ¿por qué? Porque dio a su hijo y en dar a su hijo está diciendo, no quiero, pero tú me lo estás pidiendo. Yo no quiero. Si leemos la Torá, dice que Él quiere, Él nos recomienda que escojamos lo bueno. Dice, ¿por qué? Porque quiero que te vaya bien. ¿No quieres? Entonces, el único que estudiamos durante todo Deuteronomio que en el momento que tú te separas del Señor, no te puede ir bien en esta vida, sino que vas a entrar en una espiral en donde vas a llegar a una condición que, bueno, pues muchas veces es necesario para que entonces podamos voltear a Dios y podamos decir, Señor, perdóname, porque no sabía, o más bien había ignorado tus consejos y había ignorado tus mandamientos. Entonces vemos que la sentencia que Yahweh les dio en el capítulo 4 tenía que ver mucho a la sentencia a quienes, a los dirigentes, la sentencia que había hacia los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes los encargados de impartir el conocimiento. Eran los sacerdotes los responsables de ¿qué? De instruir al pueblo. Y por causa de que el pueblo y por causa de los que los sacerdotes habían desechado la Torá, ¿qué pasaba con ellos? Entonces Yahweh dice, espérate, ¿no conoces mi Torá? No puedes estar ministrando dentro del templo. ¿Por qué? Porque no vas a saber ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde, ni el por qué. Yo pido y exijo el porqué de cada una de estas cosas. Y entonces aquí nos damos cuenta que el hombre o Israel o la casa de Israel, al desechar los mandamientos, ellos empezaron a establecer formas alternas en las cuales ¿qué? Querían adorar a Yahweh y querían bendecir a Yahweh. Recordemos que desde el principio ellos se desvían. ¿Y qué quedamos? ¿Qué vimos? Que cuando tú te desvías, aunque sea por 1 milímetro, conforme empieza a avanzar y tú no rectificas, esa desviación se empieza a hacer más prominente, hasta que completamente te apartas del destino donde Yahweh te mandaba. ¿Vamos bien? Entonces ahora la sentencia, ya vemos que el Yahweh habla duramente contra los sacerdotes, contra los responsables del pueblo, pero ahora también el Yahweh va a repartir la responsabilidad ¿a quién? La responsabilidad a los gobernantes y al pueblo. Y entonces, ¿quién quiere leer, por favor? Oseas, capítulo 5, versículos del 1 al 3, por favor. Yo. Adelante. Castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escucha, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Okay. Amén. ¿Qué es lo primero que estamos viendo? Dice, la primera sentencia les está hablando a los sacerdotes. Si oíd de estos sacerdotes, atended, oh casa de Israel, prestar oído, oh casa de Israel, a vosotros afecta esta sentencia. Lo primero que Yahweh está hablando, en la versión que tú leíste, dice, escuchar, dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Aquí vemos que hay tres personas, o hay tres figuras a las cuales Yahweh les está hablando. En el capítulo 4 era directamente a quienes, a los sacerdotes. Pero aquí, empezando el capítulo 5, está hablando, nuevamente está reprendiendo a los sacerdotes, que le está diciendo, ok, yo voy a juzgar a todos aquellos que se levanten como falsos maestros. ¿Quién es un falso maestro? Alguien que no te predica toda la verdad. Alguien que no te predica toda la escritura. Recordemos que una verdad a medias termina siendo ¿qué? Termina siendo una mentira. Te pueden hablar en los 90% de la escritura, te pueden estar diciendo la verdad, pero con ese 10% que te están diciendo de manera equivocada, entonces no vas a terminar por llegar al punto de ¿qué? Que corresponde, o al punto que Yahweh establece, que es el conocimiento pleno de la verdad.
Ahora bien, hay una responsabilidad sí muy fuerte sobre todo los maestros. De hecho, Yahweh les decía en el Nuevo Testamento, Pablo les habla y decía, no se hagan maestros muchos de vosotros, no busquen hacerse maestros. ¿Por qué? Para no recibir, ¿qué? Mayor condenación. Y no te está diciendo que no busques la parte del ser maestro, sino te está hablando en el contexto de lo que las palabras de Pablo te están diciendo, del rabino Shaul. ¿Qué nos están diciendo? Que no es sencillo pararse y instruir a los demás. Porque ayer teníamos oportunidad de platicarlo con Omar y con Jesse. Decía, yo voy a dar cuentas ¿de quién? Yo voy a dar cuentas de mi casa, de mi familia. Pero al final de cuentas, si tú te equivocas, yo estoy aquí enfrente y me dice, el Señor me va a demandar y me va a pedir cuentas por todos y por cada uno de ustedes. Y entonces, Yahweh me habla y me dice, ¿sabes qué? Todo lo que vayas a hablar, asegúrate de que sea palabra. Asegúrate que vaya de acuerdo al orden de las escrituras. Y asegúrate a no ponerle de tu cosecha, a no agregarle y a no quitarle. Y entonces, ¿por qué? Porque de todo esto a nosotros se nos va a pedir cuentas. Y entonces aquí Yahweh les está diciendo a los sacerdotes, ok, escuchen esto, ya habló del juicio que iba a haber para los sacerdotes que no habían cumplido con ordenar al pueblo, con guiar al pueblo, pero también les dice a quién, oye tú, casa de Israel. ¿Por qué oye tú, casa de Israel? Porque había una responsabilidad en el pueblo que dejó engañarse o por desidia no quiso indagar en la verdad. ¿Qué era lo que pasa? Acuérdate que si bien los sacerdotes eran los que tenían la parte del tenían la parte de la responsabilidad de la enseñanza, recordemos que cuando ellos se dividen, cuando la casa del norte se divide, todos conocían cuáles eran los lugares de adoración. Todos conocían el calendario, el lugar, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué del Señor. ¿Por qué tendrían que subir a las fiestas al templo? ¿Por qué tenían que adorar? ¿Por qué era? Todos sabían en dónde era. Cuando su gobernante les pone, Jeroboam, ya lo estudiamos, pone lugares de adoración diferentes y además cambia las fechas, ¿qué es lo que todo el pueblo hizo? Estuvo de acuerdo. En ese momento, el pueblo literalmente dijo, ok, para que haya un loco, necesita haber alguien que lo siga, para que haya, necesita ver atrás de él. Dicen, ¿por qué creen gente? Antier estábamos viendo un documental de la secta de Marilyn, de Charles Mason y todo lo que hicieron. Dices tú, ¿cómo es posible que la gente lo siga? Y decía el comentarista, es que siempre hay un loco para seguir otro loco. Dices tú, es cierto, hay gente para todo. Hay gente que va a seguir, gente que se va a identificar y le va a gustar eso. Pero al final de cuentas, ¿por qué ellos aceptaron esto? Porque ya dejaron de seguir a Yahweh y empezaron a seguir su corazón. Empezaron a seguir y empezaron a determinar lo que era mejor para ellos, lo que era más fácil, lo que era poder adorar a Dios desde su comunidad. Por eso el que le recortaran las distancias del viaje, oye, ¡qué padre! En lugar de que tenga que ir caminando. ¿Ustedes saben lo que era ir caminando con todas las ofrendas que se tenían que presentar en el templo? Nada más imagínense que tenían que ir con todos los varones y que tenían que ir con todas las ofrendas. Y hacer eso 3 veces al año. Entonces cuando les dicen, ¿sabes qué? Ya no tienes que ir hasta allá. Ahora puedes pagar tus servicios en el Oxxo. Y entonces, ¿qué va? Todo el mundo va a pagar su servicio. Oye, en el Oxxo, la información va a bajar esto. Ya no tienes que ir hasta el banco. La idea pareció buena. Y digo, no está mal, no, que vayan a pagar, no. Pero en los casos de Dios no es así. En el caso de Yahweh mandaba y demandaba ¿qué? Que te murieras. Porque al final de cuentas, Él quería, en esa peregrinación que ellos hacían hacia el templo, eras tú siguiéndolo a Él.
cuando cambies el lugar, tú estás pidiendo que Él te siga a ti y que Él bendiga lo que tú haces, a pesar de que estás fuera de las Escrituras. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, dices, pues no se oye tan difícil, no, pero es diametralmente diferente. Es completamente diferente lo que está haciendo. Y entonces lo que dice el siguiente versículo, les está hablando precisamente. Dice, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y tendido red sobre Tabor. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahí les pongo, se alcanza a ver un poquito en azul donde está Mizpa y arriba está Tabor. Y entonces dice, ¿por qué se pone el lazo en Mizpa? Eran lugares en donde ellos, cuando el pueblo quería descender, cuando la casa del norte quería bajar, o había personas que quisieran bajar a Israel, le decían, ¿sabes qué? No, nosotros no vamos a adorar conforme a lo que nos está dictaminando los sacerdotes, no, lo que nos está dictaminando Jeroboam, sino realmente nosotros queremos descender a Jerusalén y adorar en Jerusalén. Había grupos en estas ciudades que se dedicaban a, ¿qué creen? Cuando veían que alguien descendía hacia Judá, hacia las fiestas, eran personas que estaban dedicadas para cazar a esas personas. Cazar a esas personas era exterminarlas. ¿Sabes qué? No los vas a dejar que lleguen, no los vas a dejar que bajen, no los vas a dejar. Y entonces lo que les está diciendo, ya ve que les está reclamando aquí, que no solamente desviaron, sino que además no permitieron que los que querían ir pudieran llegar. No permitieron que la gente se pudiera acercar nuevamente, bloquearon el acceso. Por eso vamos a ver cuando Yeshua llega, vamos a ver que a los sacerdotes, a los fariseos les dicen, ustedes hacen un mal más grande. ¿Por qué? Porque no entran ustedes, ¿pero qué? Pero tampoco dejan entrar a los que vienen. No entran ustedes, pero tampoco dejan entrar a los que vienen atrás de ustedes. Y entonces, ¿a qué se estaba refiriendo con esto? Dices tú, uy, qué fuerte. Bueno, el día de hoy no se distancia mucho. Nada más empiecen a hablar en una congregación, empiecen a hablar de que quieren guardar Shabbat, de que quieren empezar a guardar las fiestas, y van a ver que luego van a salir cazadores que están apartados ahí, que te van a decir, no, y te acaban, te termino, oye, ¿sabes qué? Ya empezaste, pues, córtalas. córtalas. No, ese ya se judaizó, ese ya se fue. Y terminan inclusive por matar, hablar, destruir tu reputación, levantar falsos testimonios. No importa de qué se valgan, con tal de destruir a la persona. Y eso el día de hoy, dices, qué fuerte. Bueno, pues sí, eso el día de hoy se está dando. Les vuelvo a repetir, vean la película. Cuando alguien quiere hacer lo que es bíblico, va a haber cazadores en el momento, puestos en lugares estratégicos para que no lo hagas. Para que no lo hagas. Y dices, ¿sabes qué? No bajes, no llegues. Y si llegas, ¿sabes qué? Trata de aniquilarlo. Pero ¿qué? Que no venga a destruir todo el reino que se ha construido. Porque todo este reino está basado ¿sobre qué? Sobre mentiras. Y entonces, yo le decía, esta semana tuve oportunidad de platicar con una persona y le decía a él, no te confundas, no, es que cada uno, hablaba muchas cosas, ¿no? Y decía, cada uno defiende su verdad. Le digo, no es de que cada uno defiende su verdad. Le digo, la verdad se defiende así sola. Le digo, nos podemos sentar y con la Biblia en la mano y podemos agarrar un tema y nos vamos a través de toda la escritura. Le digo, yo te puedo decir que cuando tú agarras un tema, esa verdad va a permanecer, no importa el libro que pases. Esa verdad va a permanecer. Digo, de hecho es una de las reglas de interpretación bíblica, se llama extrapolar. Tú estás viendo un principio que se da aquí, se debe repetir hasta el final. Y entonces cuando tú ves, dices, ok,
Es lo que estamos estudiando en los pactos. ¿Cómo qué? Como el principio y el propósito de Yahweh se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. ¿Por qué? Porque Él es verdad. De una verdad se mantiene, no importa cuántas veces la ataques, se va a mantener porque es verdad. El problema es cuando la mentira no se puede sostener. Y ahí cuando la mentira no se puede sostener es donde tú debes de cambiar y debes decir, verdaderamente heredé mentiras. Verdaderamente estuve creyendo mentiras. Pero tú eres responsable de estudiar. Dios te va a demandar. Dios te va a demandar. A mí me va a demandar si yo no estoy hablando palabra de Dios. Pero a ustedes les va a demandar si ustedes no estudian. El 90 y tantos por ciento, para no exagerar, pero vamos a poner el 90% el día de hoy de los creyentes no vuelven a estudiar lo que escuchan en un tema o en un servicio. ¿Por qué? Porque creen que la persona que está enfrente no se equivoca o ya estudió. Entonces, para saber si estudió, pues entonces hay que tener más fe que lo que ustedes tengan que corroborar a través de las escrituras. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? No se quita en ningún momento la responsabilidad de nosotros. Aquí ellos sabían perfectamente y entonces mandan a poner esos. ¿Para qué? Para evitar que la gente regresara. Acuérdense que ¿qué era lo que estaba defendiendo Jeroboam? ¿Qué era lo que defendían ellos? Que el reino, ¿qué fue lo que orilló a Jeroboam a crear una religión diferente? Una religión muy parecida a lo que Yahweh había dicho, pero con lugares y fechas diferentes, sacerdote diferente. ¿Qué fue? El temor de perder el reino que le había sido entregado. La gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de defender una posición de poder. Un llamado. Oye, que eso no se da. Sí se dan, les acabo de platicar. Esta congregación yo la levanté. Son mis diezmos. Me quieren quitar mis diezmos. Y eso se da muchos años. Yahweh nos está hablando y nos está diciendo, cuidado. Dice, haciendo víctimas han bajado a lo profundo, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Si yo conozco a Efraín e Israel no me son desconocidos. Aquí, marquen ahí en sus Biblias, yo conozco a Efraín e Israel, porque siempre se conocen Israel y Efraín durante la estancia de las dos casas, siempre se va a referir a la casa de Israel. Entonces, ¿por qué en este punto está haciendo una división? Está hablando de Efraín y luego está hablando de Israel. Nuevamente vamos a leer, él dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Aquí él está haciendo referencia de dónde fue, donde inició todo. ¿Saben ustedes de qué tribu era Jeroboam? Jeroboam primero. Acuérdense que aquí estamos con Jeroboam segundo. Jeroboam primero, donde se divide el reino, ¿de qué tribu era? De Efraín. Él, por eso dice, yo conozco a Efraín, se está refiriendo precisamente que de Efraín sale el que iba a hacer que todo Israel cayera. Por eso le está diciendo el texto, yo conozco a Efraín. O sea, yo sé en qué momento, en qué tiempo se desviaron y conozco la actitud de Israel. Israel siguió a Efraín. Israel, por eso a partir de ese momento son llamados. La Biblia los llama como Efraín y los llama como casa de Israel. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque uno siguió al otro. Uno lo propuso y el otro lo aceptó, el otro lo abrazó y el otro vivió de acuerdo a las normas que había establecido Efraín. Se sometió a las reglas que había establecido Efraín. Por eso Yahweh les está diciendo claramente, dice, haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Dice, yo conozco a Efraín, y dice, y Israel no me es desconocido. ¿Porque qué?
porque ahora Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué es una prostituta? ¿Quién se prostituye? Que va y se entrega, bueno, el pueblo, pero sí, el que se va y se entrega a otros dioses, otras. ¿Pero por qué te prostituyes? ¿Hay algo que te da? Por falta de amor o por... No. por un vacío. Por la carne, por dinero. La prostitución es algo que se juega, estás jugando, se puede obtener o dinero o poder. ¿Qué fue lo que orilló a Jeroboam, quedamos, a hacer todo lo que hizo? ¿Por qué se prostituyó? Por poder. Porque él dijo, se van a ir. Entonces, genero todo esto con tal de conservar el poder. Vean la película. Vean la película. Dices tú, no es posible que la gente diga, está en adulterio, pero es el que más lana aporta. Está dentro del consejo de ancianos, pero está en adulterio, pero es el que más lana aporta. Y entonces, no, es el que trae, es el que tiene a los amigos poderosos, a los amigos inversionistas, es el que tiene, yo puse el techo de la congregación, yo hice esto, y entonces las personas dicen, queremos mantener poder, queremos mantener estatus, y terminas, ¿por qué? Por prostituir la palabra de Dios. Terminas por prostituir la palabra de Dios. Y al prostituir tú la palabra de Dios, la consecuencia inmediata es un poco de levadura. Leudar toda la cosa. La pregunta es, ¿nos estamos prostituyendo nosotros? Ahorita lo estamos viendo en lo general, pero recuerden que todo esto tiene una aplicación personal. ¿Qué estás permitiendo en tu vida? ¿Qué cosas estás permitiendo? ¿Qué cosas estás haciendo que Yahweh claramente te está diciendo que no las debes de hacer, pero que tú, con tal de no perder estatus, con tal de no perder una amistad, con tal de no perder algún puesto en el trabajo, con tal de no que no te sean, no ser burla a los demás, ni te vayan a llamar aleluyo, rabino, fanático. ¿Qué tanto estás permitiendo con tal de perder la aceptación de las demás personas? Vean, al final de cuentas, que eso fue lo que motivó a Jeroboam. No perder la aceptación y que el pueblo lo siguiera. Buscó darle al pueblo que, dice, ok, yo busco conservar al pueblo, no importa el medio, pero le voy a dar al pueblo lo que quiere. Dios no te llamó, quiero que me escuches bien, Dios no nos llamó a ser bufones de nadie. Dios no nos llamó a ser payasos de nadie. Dios te llamó para que seas un estandarte. Dios te llamó, ¿para qué? Para que presentes pelea de acuerdo a la palabra y de acuerdo al evangelio. No para que te quedes callado, para que te quedes riendo y dices, me río con los de la corriente del mundo. Me da risa en la película. Nuevamente, una risa que dice, ¿cuántos años tienes de cristiano? 8 años. ¿Y por qué nunca me habías compartido? No, es que no quería que me tomaran como un religioso, no quería que me tomaran de loco. El Señor nos habla, te ha puesto para que defiendas la verdad. Si tú no estás defendiendo la verdad, entonces dice que si la sal pierde su sazón, no sirves para nada, o no servimos para nada, y nos estamos haciendo tontos. Y si nos estamos haciendo tontos, cuidado, porque vendrá el día en donde nos vamos a presentar delante de Él, y yo oro que el Señor me diga, no me diga, no te conozco. Buen siervo fiel. Yo oro para que el Señor me diga, buen siervo fiel.
Y temo para que el Señor no me diga, no te conozco. No te conozco. ¿Quién eres? Estábamos ahí en Shabbat. Nos aprendimos algunas palabras en hebreo. Celebrábamos las fiestas. No te conozco. Yahweh lo que le estaba hablando al pueblo es que el pueblo estaba engañado. El pueblo estaba engañado, el pueblo se había contaminado y habían hecho de esa contaminación un estilo de vida. Estaban contaminados, pero ya se habían acostumbrado a vivir en la sociedad. Ya se habían acostumbrado a vivir. Dice que una persona cuando, no sé si les ha pasado que viven, por ejemplo aquí de repente el río San Pedro, llega un aroma medio extraño, ¿no? Y dices tú, híjole. Pero llega un momento en donde te acostumbras. Y las personas que de repente llegan de otros lados de la ciudad o vienen de fuera, dicen, oye, ¿por qué huele así? Y tú, no, pues la casa está limpia. No, sí. ¡Ay, Caleb! No, ya sí sabe, no. Y dices, no, es cuestión de qué, es cuestión del ambiente. Pero empiezas a perder esa sensibilidad, te adaptas. ¿Qué había pasado con Israel? Se adaptó. Y entonces la idea del profeta y la misión del profeta era que ellos despertaran y que ellos regresaran. Eso que estás viviendo no es normal. Eso que estás viviendo es bien sencillo saber si es bueno o no. Lo único que tienes que hacer es abrir la Biblia y leer. Y te vas a dar cuenta si estamos viviendo o no de acuerdo a lo que Dios dice. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Vamos bien? ¿Qué dice el versículo del 4 al 8? Del 4 al 8. Pero yo lo leo de la traducción viviente. Sí, adelante. Dice, tus acciones no te permiten volver a tu Elohim. Eres prostituta hasta la médula y no conoces a tu Señor. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezaron bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellos. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificio a Yahweh, no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor de Yahweh, engendrando hijos que no son de Él. Ahora su falsa religión los devora junto con sus riquezas. Toquen alarma en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Bet-Aven, entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Hasta el 9, perdón, también. Una cosa es segura, Israel, en el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. En un montón de escombros. ¿Qué es lo que dice? La versión es un poquito diferente, pero sí, digo, siempre es bueno el leerla en diferentes versiones, porque también nos abre un poquito más y nos deja como que un poquito más claro. Dice en el 4, dice, no pensáis en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Yahweh. La soberbia de Israel desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh, y no le hallarán, se apartó de ellos. Qué fuerte es lo que les está diciendo. ¿Qué les está mencionando aquí? No piensan, dice, no piensan en convertirse a Yahweh. No piensan, no estaba en el corazón de la casa de Israel volverse sus malos caminos. No estaba en su corazón el poder que el arrepentirse. ¿Qué es? Si leyéramos esta palabra en hebreo, dice, no piensan en convertirse a Yahweh, literalmente estaríamos leyendo en hebreo, no tienen teshuva, no tienen arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? No piensan en volverse a Dios, no piensan en regresar a Él. Dice, ¿por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh.
no conocen a Yahweh. Uno de los problemas hay, dice, lo veíamos, el pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, porque le faltó la parte de la palabra. Aquí conocer tiene que ver con intimidad. No tuvieron intimidad con el Eterno, no tuvieron intimidad con Dios. ¿Cómo puedes tener intimidad? ¿Quién me dice cómo tienes intimidad con Dios? Conociéndole profundamente a través de su palabra y orar. A través de la oración y a través del conocimiento de la palabra. ¿Y para eso qué tienes que hacer? Tiempo. Le tienes que dedicar tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar? ¿Está en relación directa a cuánto tiempo le quieres? ¿Cuánto lo quieres conocer? ¿Está en relación directa a cuánto tiempo le quieres dedicar a él? Le dedico 1 hora a la semana. Bueno, pues entonces vas a conocer a Dios a través de 1 hora en la semana. El pueblo por eso creció. ¿Por qué? Porque no le interesaba y no le llamaba la atención conocer a Dios. ¿Qué estaba pasando en la vida? Fíjense, recordemos el paralelismo con Oseas. ¿Qué le estaba pasando a Oseas? La esposa no le interesaba el estar con Oseas, porque estaba sumergida ¿en qué? Gozando de sus amantes. Estaba, por eso ese espíritu de fornicación hay, o sea, ella iba tras los amantes. Oye, pero es que tu esposo te ama, ¿qué no lo conoces? No, y no me importa. No, y no me interesa. Lo peor que puedes hacer, tú platica con alguien, dice la escritura, hoy leíamos en Proverbios, lo peor que puedes hacer es encontrarte con un necio. Porque dice, ¿sabes cuál es la mayor tragedia de la necedad? Y creo que la contestación es, no sé ni me importa, ¿no? De la necedad y la indiferencia, y le contesta a la persona, no sé ni importa. Ahí están los ejemplos. Simple y sencillamente eres necio y además no te llama, no te mueve. El pueblo de Israel no le movía, la casa de Israel no le movía. Estaba muy a gusto con el estilo de vida que estaban viviendo. Y déjame decirte algo, no es que Dios no quiera que vivas bien, pero Dios no te manda a acomodarte en este mundo. Yeshua dijo, pongan sus tesoros y sus ojos en las cosas eternas, no las pasajeras. Si el día de hoy te estás dejando moldar por lo que este mundo dice, por lo que la música de este mundo piensa, por la corriente ideológica de este mundo, cuidado. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que seas diferente. Y la única forma de ser diferente es teniendo intimidad con Él, conociéndolo a Él, ¿a través de qué? A través de la escritura y a través de la oración. No es un secreto. Solamente lo único que te pide Dios, fíjense, no es que es lo único que te pide Dios, el Dios del universo, el creador de todo, lo único que te está pidiendo es tiempo para que lo conozcas. El creador de los cielos, de la tierra, lo único que quiere y lo único que te está pidiendo es tiempo para que lo conozcas. La contestación del pueblo fue no me importa. El día de hoy estamos viviendo la vida. El día de hoy estamos muy jóvenes para andar en eso. No. El día de hoy hay muchas cosas que disfrutar. Después. Entonces dice, la causa de ellos es que iban a trazar. Judá los iba a seguir. Ojo, lo que tú hagas va a traer consecuencias sobre las personas que están alrededor de ti. Y principalmente en personas que puedas tener influencia. Aquí, lejos de que Judá permaneciera y lejos de que Judá se estableciera y dijera, yo me voy a mantener, voy a enseñar. ¿Qué hizo Judá?
se fue también tras de los ídolos. ¿Cómo repites patrones? Oye, los famosos que dicen los demonios generacionales, no son demonios generacionales, es que el niño aprendió el patrón que vio en su casa. El niño ve al papá alcohólico, a la mamá alcohólica, es alcohólico. ¿Por qué? Porque está creciendo en una programación de lo que él ha visto. ¿Qué entiende? Cada uno tiene la responsabilidad de decir no quiero esto y el poder del Señor puedo salir adelante. Pero ellos van a aprender lo que tú y yo hacemos. Ellos van a aprender no lo que dices, sino lo que haces. Ahora que pasó lo de Caleb, yo le decía que el Señor en todo eso, ayer platicábamos y le decíamos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Porque todo está en control. Yo sé que la primera lección ya la aprendí, sube la maleta donde no la alcanza, guarda las medicinas donde no las alcanza. Eso ya me quedó claro. Pero ¿qué más nos quieres enseñar? Estábamos allí en su cuarto checando la parte de su respiración, que no hubiera problemas, estábamos en la noche y sonaba tantito el aparato ese y ahí volteamos a ver y que todo estuviera una noche allí en vela. Y le decía yo al Señor, ¿sabes qué, Señor? En un momento dije, Señor, yo sé que tú tienes control. Y le digo, no me gustaría, o sea, a mí me preguntas, no me gustaría despedir de mi hijo. Pero no me gustaría, alguna mañana estaba cargando, estaba jugando con él, y no me gustaría. Digo, pero tú tienes control. Y entonces le digo que el Señor es precioso porque te pone y te empieza a poner y te dice, ok. Dice, ¿pero qué cuentas me hubieras entregado de él si yo me lo hubiera llevado hoy? ¿Estarías consciente y estarías conforme en todo? ¿Hiciste todo lo posible para destruirlo mis amigos durante este tiempo? Dice, ¿para qué me estás pidiendo que te lo deje, no? Y tú así de, no he hecho todo lo que me ha mandado, no lo he hecho. Entonces el Señor te dice, bueno, pues te lo dejo. Pero ya sabes para qué lo dejo, ¿no? Para soltarte, para que hagas lo que tienes que hacer. Y es realidad. Pensamos que tenemos el tiempo comprado, pensamos que tenemos, y no. El Señor en cualquier momento te llama o llama a alguno de tus hijos y lo primero que va a mandar es ¿qué hiciste? ¿Cumpliste? ¿Hiciste lo que yo te mandé que hicieras? Qué bendición va a ser que Yahweh llegue y encuentre a Maffer, encuentre a Diego, encuentre a Alan, encuentre a Carla, encuentre a Jessie, a Patti, a Omar, a Erika, a Armando, a Areli, encuentre a Esther, a Ale, a Norberto, a Gael, a mi gorda, a mis hijos, a mí, que Dios bendición que cuando llegue nos encuentre haciendo lo que nos ha mandado a hacer. Esa es una super bendición, el que podamos hacer lo que Él nos ha mandado y ha mandado para nosotros. Amén. Entonces, hay consecuencias de nuestros actos. Van a arrastrar padres a quienes van a arrastrar a tus hijos. ¿A quién van a... Ahí por eso es muy importante una figura. Siempre Yahweh está buscando levantar una figura. Si los padres no se levantaban, ¿a quién levantaba? Levantaba a los abuelos. Y si los abuelos no se levantaban, entonces busca levantar a alguien que sirva como testimonio y que pueda rescatar a esos niños, que pueda rescatar a las personas. ¿Por qué? Porque la intención de nuestro Abba es de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las personas no podrán decir, no sabía. No. Al igual que en el tiempo de Noé, Dios nos está dando la oportunidad de ser esos pregoneros de justicia. Amén. Amén. Dice, contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Porque han engendrado hijos extraños. ¿Qué es engendrar hijos extraños? ¿Cómo engendrabas un hijo extraño? Poder ser fuera del matrimonio. Ok, fuera del matrimonio, estás casándote, estás rompiendo, ¿se acuerdan del pacto matrimonial? Y acuérdense que Yahweh les había mandado que ellos no se mezclaran con el mundo.
no se mezclaran con las naciones, no se mezclaran con el mundo. Y entonces, no que no les compartiera, pero que no se mezclaran en qué, que no se unieran en la cuestión de poder levantar descendencia. ¿Por qué? Porque sabes que en el momento que tú te unes, te vuelves uno con la persona con la que te estás uniendo. Y te vuelves uno no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y hay una administración en donde ¿qué? Terminan por jalar. ¿Qué pasó con Salomón? Terminaron por jalar y adorarlos a sus dioses. La Torá establecía claramente que no se unieran para que no hicieran que el corazón de sus hijos fueran en pos de ¿quién? En pos de los dioses que ellos adoraban. Cuando habla de que han engendrado hijos extraños, han engendrado hijos en yugos desiguales. Y han engendrado hijos a los cuales Yahweh les había dicho claramente que no lo hicieran. Y esos hijos extraños, ¿por qué eran extraños? Porque no eran reconocidos y porque no conocían a Dios. Entonces no solamente los tuvieron con personas ajenas, sino que los hijos que tuvieron no los instruyeron en las palabras que Yahweh les había mandado, porque si no hubieran tenido la oportunidad de regresar y de buscar a Dios, sino que los engendraron, pero además de engendrarlos, los dejaron que fueran instruidos precisamente a como quién, a como las demás naciones estaban viviendo. Y entonces son hijos que son extraños. Y esto es muy fuerte. Porque Yahweh te ha dicho, te ha puesto, estamos estudiando pactos, que el propósito de Yahweh era levantar una descendencia para Él. Los hijos que Yahweh nos ha dado son para Él. Tu labor y mi labor no es solamente tener hijos, y Yahweh no nos ha mandado a engendrar hijos extraños, hijos que no conozcan de Dios. La labor de nosotros es como sacerdotes que nuestros hijos conozcan de Dios y que nuestros hijos no sea solamente el Dios de sus padres, que adoren al Dios de sus padres, sino que adoren a su Dios, que lo conozcan como su Dios. ¿Sí queda claro? Sí. El día de hoy está habiendo muchos cristianos que están engendrando hijos. ¿Por qué? Porque tienen a sus hijos, pero en lugar de instruirlos en las cosas del Señor, los dejan que sean instruidos por la televisión, por el internet, por el mundo, por todo lo que el día de hoy te está manejando. Y entonces, oye, les preguntas a los chavos, ¿conoces de Dios? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Sigues pensando en eso? ¿Qué es eso? Y creen en otras cosas que no es lo que Yahweh ha mandado. ¿Sí queda claro? No lo va a demandar. Hay una responsabilidad interna. Fíjense bien, dice, toda la maldad que ellos acumularon, dice, ahora, en un solo mes, ¿qué dice el versículo 7? Oseas 5:7, dice, han sido infieles a Yahweh y parieron hijos extraños. Ahora los devorará la luna nueva, juntamente con sus heredades. ¿Qué les estaba diciendo aquí? Que ellos en un mes, en cuando se estaba dando... ¿Qué pasa? Y me gusta mucho lo que dice la textual. ¿Qué característica se da cuando la luna... ¿Por qué habla? En la versión en la actual, no, perdón, en la textual dice, ahora los devorará la luna nueva juntamente con sus ¿qué? Con sus heredades. ¿Qué característica tiene la luna nueva? ¿Alguien me dice? ¿Cómo sabemos que hay luna nueva? Porque no hay nada. ¿Por qué hay qué? No hay nada. Está oscuro. O sea, la luna, los ciclos lunares, acuérdense que la luna no empieza y es porque la luna es una rayita apenas, un piquito apenas, pero la luna se caracteriza por estar ¿qué? Por estar oscura, por estar completamente oscura. ¿Qué nos estaba diciendo aquí? Yahweh iba a destruir al pueblo, nos está hablando por qué en luna oscura o por qué en ese momento, porque Yahweh en ese momento estaba quitando la protección de la casa de Efraín. Acuérdense que la luna brilla no por luz propia, sino brilla ¿por qué? Por la luz que proyecta de parte del sol. Ahora bien, nosotros, ¿por qué brillamos? No brillamos por nosotros, brillamos por lo que Él da. Israel, ¿por qué se había mantenido hasta ese momento? No por ellos, sino se habían mantenido por las ordenanzas, por guardar los mandamientos. En el momento que ellos se los abandonan, Yahweh no retira su luz, no retira su luz, no retira su luz, pero llega el momento en donde les dice, ¿sabes qué? No más. Y no es casualidad que haya escogido que fuera en luna nueva. Dice, ¿sabes qué? Hablando de que
en ese momento la casa de Israel estaba en plena oscuridad. No había un rastro de conocimiento del Eterno. No conocían a Dios, como ya hemos visto anteriormente. No lo conocían. Para él eran extraños. ¿Vamos bien? Y vamos a acabar. Ay, me voy a acabar. Dice, entonces, bueno, ¿por qué habla de que en un mes iban también a ser consumidos? Recordemos que cuando se da la invasión de Asiria, cuando ellos son deportados, precisamente todo el sitio de Israel, ellos caen la ciudad, cae Israel, Israel es deportado, y así como fue grande la grandeza de Samaria y la casa de Israel, terminó por ser exiliados y, como ya estudiamos, nunca más regresaron, sino que terminaron por ser dispersos entre las 4 esquinas del mundo. Amén. Dice, tocad bocina, vamos al 8, dice, hacer resonar el shofar en Gaba y trompeta en Rama, y la trompeta en Rama, tocad alarma en Betabén, alerta, oh Benjamín, Efraín se ha asolado en el día del castigo, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel doy a conocer lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que desplazan linderos. Derramaré mi ira sobre ellos como el agua. Efraín está oprimido, violado sus derechos, porque quiso andar tras mandatos. En otra versión, como dicen, ¿lo pueden leer por favor del 9 al 12? Si pueden leer del 9 al 12, ¿qué dice? Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramé sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ok, hasta ahí. ¿Qué es lo que les está diciendo? O sea, Yahweh está hablando y les está diciendo, ¿se acuerdan qué es la Torah? La Torah son instrucciones, pero en la mentalidad hebrea la Torah sirve como ¿qué? Como un cerco, Bueno, cuando está hablando de que Judá, que traspasaron los linderos, ¿a qué se está refiriendo? Empezaron a alargar el mandamiento. ¿Qué quiere decir? Empezaron a ser permisivos con el mandamiento y empezaron a decir, ¿cuál era la figura que se ocupaba? La figura que se ocupaba es que una persona en un terreno establecían las medidas y ponían estacas y delimitaban, bueno, de aquí para acá es mi terreno y de acá para allá es tu terreno. Bueno, ¿qué hacían las personas? En la noche, cuando se esperaban que estuvieran dormidos, iba el vecino, quitaba la estaca y entonces recorría la estaca unos metros en el terreno del vecino y la volvía a plantar. ¿Con tal de qué? De ganar más terreno. Yahweh estaba diciendo que ellos, ¿qué hicieron con los mandamientos que Yahweh les había dado? Los empezaron a ¿qué? Los empezaron a alargar. Con tal de que el cerco te dice, te delimita en cuál es tu rango de movimiento. Ellos empezaron a tratar de alargar el mandamiento, a tratar de hacerlo. Bueno, yo creo que esto se puede aplicar así. Empezaron a hacer eso y conforme hicieron eso, terminaron por romper el mandamiento que Yahweh les había dado. ¿Sí queda claro el concepto? Entonces, la consecuencia de hacer eso es que el castigo de Yahweh iba a venir sobre ellos. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de lo que Él ha establecido y esperar que nos vaya bien. Él ha establecido desde el momento un límite. ¿Para qué? Para tu protección y para tu cuidado. ¿Sale? ¿Quién lee el 9? ¿Quién lee? Te quedaste en el 13, el 12, el 13. El 12. El 13 y el 13, 14 y 15, por favor. Cuando Israel y Judá vieron lo enfermo que estaban, Israel acudió a Siria y a su gran rey, pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los despedazaré, me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí.
pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Ok. ¿Qué era lo que estaba haciendo aquí? Literalmente lo que establece Israel. ¿Qué iba a hacer Israel? Dice, cuando veía que la situación estaba mal, lo primero que hizo Israel, en lugar de volverse a Dios, fue correr a buscar auxilio en las personas, no en Dios, sino en las personas que él consideraba como sus amantes, o las personas a través de las cuales ellas veían más poderosas que ellos, que los podían sacar de algún aprieto. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dicen, nos está yendo mal, voy a tratar de ir con el rey de Asiria. ¿Quiénes son los que a la postre iban a terminar por conquistar? El mismo rey de Asiria. Le estaba yendo a pedir perdón, o que lo tuviera misericordia, o que lo cuidara, el mismo rey que iba a terminar por desecharlos. Y entonces Yahweh te está diciendo, ves que te está yendo mal, ves que tu economía está mal, ves que tus finanzas están mal, ves que tu salud está mal, ves que en tu casa tus hijos se están perdiendo, ves que no te está yendo bien, y en lugar de volverte a mí, vas con el psicólogo. Y en lugar de volverte a mí, vas con la vecina y le pides consejo a la vecina para que te lea las cartas. Y en lugar de volverte a mí, vas y te refugias ¿en qué? Te refugias en el alcohol, te refugias en las drogas, en lugar de volverte a mí. En lugar de regresar. Ah, no. Hijo, es que la situación está bien mal. No nos ha hecho nada. Está bien mal. Saludos. Ya México. ¿Y arreglaste algo? No. Empeoraste la situación. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Dios? Todo esto son ejemplos para que aprendamos. Se presenta una situación y ¿qué hacemos? Yahweh quiere que recurramos a Él, que lo busquemos a Él. Ahí estás yendo, tú que debes de ser luz, tú que debes de ser lámpara, tú que debes de dar testimonio, estás yendo a pedirle consejo ¿a quién? A personas inconversas de cómo educar a tus hijos, de cómo de cómo debes comportarte con tu esposo, cuál debe ser tu conducta en casa, cómo llevar tus negocios, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los parámetros que el mundo establece y no de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y vean lo que dice ya para terminar. Dice, porque yo seré como un león para Efraín y como un leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo hago presa y me voy y me la llevo y no hay quien me la quite. Me volveré de ellos a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y busquen en su angustia con empeño. ¿Hasta qué momento dice? Yo voy a venir sobre tu vida como un torbellino. Yo voy a venir sobre tu vida porque quiero que te vaya bien. Vas a sentir el rigor de la disciplina de Dios. Pero vean lo maravilloso que dice Dios, que dice Yahweh. Una vez que sientas el rigor de mi disciplina, ¿qué va a hacer Yahweh? Se va a ir, se va a sentar y va a esperar a que tú regreses. Va a esperar a que tú vuelvas a él. Va a esperar a que tú reconozcas que te has equivocado y reconozcas que lo necesitas. No esperemos a caer en la disciplina de Dios. Yahweh creo que está hablando a nuestras vidas. Y si está hablando a nuestras vidas es para que podamos atender. No esperemos la disciplina del Señor. No seamos dóciles en el trato. Aprendamos de lo que nos dice la Escritura. ¿Para qué? Para que no tengamos que pasar por esto. ¿Por qué pasaron por esto? Por la disciplina del Señor y porque al final de cuentas era una muestra de amor. Vemos que después de todo lo que Yahweh les está diciendo, el propósito de ellos es que ¿qué? Esperar a que su pueblo regresara, se arrepintiera
a buscar a Él, tuviera intimidad con Él. Amén. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Amado Padre Celestial, el día de hoy queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias por la palabra que has hablado el día de hoy en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos porque podemos entender a través de ella, Señor, cómo la dureza del corazón de nosotros como seres humanos y la grandeza y la misericordia que tienes, Padre Celestial, mostrando en todo momento que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Amado Abba, ayúdanos, Señor, a atender al llamado que tú nos estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en medio de tanta oscuridad. Ayúdanos a levantarnos como columnas, Señor, en medio, Padre Celestial, de una generación que no tiene temor tuyo, una generación que no te conoce, aún una generación dentro de tu misma casa, dentro de tu mismo pueblo, Señor, que dicen alabarte, pero no conocen, Señor, al Dios de las Escrituras. Padre bendito, ayúdanos a hacer luz en medio de tanta tiniebla. Ayúdanos a hacer sal en medio, Señor, de una generación perversa. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas puedan ser agradables delante de ti. El día de hoy, amado Padre, pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados de tu pueblo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque te hemos ofendido, Señor. Porque lejos de hacer lo que nos has mandado hacer, nos hemos enfrascado, Señor, en vivir, Padre Celestial, en amundarnos cada vez más a las corrientes de este mundo. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar conforme tus preceptos, conforme tus mandamientos. Y Padre bendito, gracias te damos por la misericordia que tú muestras, en donde a pesar, Señor, de la disciplina, podemos ver que tú te sientas, tomas tu tiempo esperando que tus hijos vuelvan. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esa misericordia, por esa gracia no merecida, por ese amor no merecido. Ayúdanos, Señor. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Llénanos de tu Ruach HaKodesh. Y ayúdanos a vivir una vida que sea agradable delante de ti. Damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Y amén. Vamos a despedir la transmisión, pero no quiero que se paren, sino que